hablar desde la tele. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Academia de San Romualdo. En primer lugar, si me permiten, vamos a tener un minuto de silencio en homenaje y de las víctimas de los accidentes ferroviarios de la pasada semana. ¿Les parece? Bien, muchas gracias. Descansar en paz. Pues, como saben, la semana pasada, con motivo del luto oficial por estos accidentes, tuvimos la suspensión de la conferencia que estaba prevista, que era la música en el embarazo. De momento lo hemos suspendido, no sabemos si la podremos dar más adelante, si es posible. A continuación tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordes Benítez, secretaria general, que va a leer el acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 30 de abril de 2025, recogida en el acta número 414, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2025-2026 la conferencia titulada La Manzanilla, el vino de la alegría y la libertad, a cargo del señor don Manuel Barbadillo Eizaguirre, arquitecto y presidente del Consejo de Administración de Bodegas Barbadillo. Será presentado por el ilustrísimo señor don Teodoro López Moratalla, académico de esta. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Teodoro López Moratalla para presentar al compareciente. Con la venia. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimas autoridades, queridos compañeros académicos, señoras y señores. La manzanilla es mi vino, porque es alegre y es buena, y porque, amable sirena, su canto encanta el camino. Es un poema divino que en la sal y el sol se baña, la médula de una caña más rica que la de azúcar, el color que da Sanlúcar a la bandera de España. Este elogio de la manzanilla lo escribe el poeta andaluz Manuel Machado, como agradecimiento por el envío de unas botellas de manzanilla Sirena, marca que entonces producían las bodegas Barbadillo. El poema forma parte de una carta fechada en mayo de 1935, en la que Machado se precia de ser entendido en este admirable vino y califica las botellas recibidas como una manzanilla deliciosa, amable sirena cuyo canto encanta el camino. A menudo tendemos a considerar las tres ramas de nuestra academia como compartimentos estancos e incluso incompatibles, pero más bien al contrario, ciencias, letras y artes son disciplinas complementarias que se enriquecen mutuamente. Esta complementariedad se transforma en dependencia en el caso del vino, cuya elaboración trasciende la técnica y se convierte en una expresión cultural y artística que llega a perfeccionar la propia naturaleza a través de la mano del hombre. Y esto es especialmente relevante al hablar de la manzanilla, que combina pasión, tradición y ciencia en un proceso característico de los vinos del Marco de Jerez. Como vamos a ver esta tarde, este proceso depende de multitud de factores, como el entorno, el clima,
la arquitectura y la ubicación de las bodegas, cómo no la uva, y por supuesto el ingenio, la creatividad y el buen hacer del bodeguero y del enólogo, que dan como resultado el carácter y calidad únicos de este vino. La manzanilla, tal y como la conocemos, es sin duda el fruto de una tradición vinícola milenaria. En 1935 se creó la denominación de origen Jerez Sherry, la primera de España, y en ella se incluyó la manzanilla como uno de sus tipos de vino. La denominación de origen Manzanilla Sanlúcar de Barrameda se constituye oficialmente en 1964, reconociendo así la genuina identidad de este vino y su vínculo con dicha ciudad. Y en 1996 la Comisión Europea reconoció el carácter único de la manzanilla y dejó sin efecto la obligación de referirse a este vino con la expresión Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Manzanilla solo hay una, la de Sanlúcar. Para ilustrarnos sobre el complejo y apasionante mundo de la manzanilla, tenemos la fortuna de contar con don Manuel Barbadillo e Izaguirre, ilustre miembro de una familia que es imposible no asociar inmediatamente con Sanlúcar y la manzanilla. Hace más de 200 años que Benigno Barbadillo y Ortiguela, originario de Covarrubias, provincia de Burgos, acompañado de su primo Manuel López Barbadillo, volvió a España tras haber hecho fortuna en México. Se instaló en Sanlúcar de Barrameda y adquirió su primera bodega, El Toro, paradigma de la arquitectura popular andaluza y testigo de los orígenes de Barbadillo. Barbadillo es una de las empresas familiares más añejas de España. No es la bodega más antigua de Sanlúcar, pero a lo largo de los años ha ido rompiendo moldes en la elaboración y comercialización del vino, haciéndose presente en toda la geografía española y exportando vino a otros muchos países. Ya en 1827, Barbadillo envió sus primeras botas de manzanilla a Filadelfia y ese mismo año lanzó al mercado Pastora, la primera manzanilla embotellada del mundo, que junto con la exquisita manzanilla Solear sigue siendo una de sus marcas emblemáticas, aunque son muchas las marcas y tipos de vino que Barbadillo comercializa actualmente con tremenda aceptación. A día de hoy es la bodega del Marco de Jerez que vende más vino. Su Castillo de San Diego, lanzado al mercado en 1975 y que tanto trabajo costó bautizar, es el vino blanco más vendido en hostelería en España. Lo mismo sucede con la manzanilla muy fina. Sin duda, lo más aconsejable es acercarnos a Sanlúcar, visitar su Museo de la Manzanilla, sus bodegas centenarias y disfrutar de alguna de las diversas catas que ofrece. Aunque sea brevemente, quiero mencionar aquí la figura de Manuel Barbadillo Rodríguez, abuelo del conferenciante y que dio un notable impulso a las bodegas en la primera mitad del siglo XX. Era conocido como el bodeguero ilustrado por su vasta cultura y por su afición a la escritura. En 1936 publicó Rincón de Sol, su primer poemario que precisamente Manuel Machado había accedido a prologar el año anterior, en 1935. Las botellas de manzanilla, Sirena, que inspiraron el poema que hemos leído al principio, se las envió el bodeguero en señal de agradecimiento. Nuestro conferenciante Manuel Barbadillo Izaguirre pertenece a la sexta generación de la familia Barbadillo al frente de la empresa familiar. Recuerda que cuando tenía 15 años su abuelo ya le pensaba en él como sucesor, idea que me imagino que con esa edad probablemente se le hizo todo un mundo, sino un espanto. Es arquitecto en el ejercicio libre de la profesión, titulado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Y es un arquitecto de prestigio más que reconocido. Le gusta tanto la arquitectura que ha conseguido convertir su pasión en una auténtica afición. Entre sus múltiples e importantes trabajos, citaré por su cercanía el proyecto para preservar y conservar la batería del Duque de Alburquerque, situada al este del Puente Zuazo y que en su momento se vio afectada por el trazado del tranvía. Manuel Barbadillo es una auténtica autoridad en la arquitectura bodeguera de Sanlúcar. Su actividad profesional la comparte con su pasión por el vino y con la responsabilidad de presidir desde 2011
el Consejo de Administración de Bodegas Barbadillo, del que formó parte desde muy joven. Además, preside el Grupo Barbadillo y desde junio de 2024 es presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, entidad de la que ya era vicepresidente en 2019. Como saben todos ustedes, los oradores que intervienen en los actos de la Academia lo hacen de forma totalmente desinteresada. Pero en este caso debo resaltar especialmente la inmejorable disposición de nuestro conferenciante, que desde el principio se ofreció a participar de manera altruista y que ha dado todo tipo de facilidades para estar con nosotros esta desapacible tarde. En nombre de la Academia, muchas gracias, Manolo. Para finalizar, voy a rescatar una reflexión en prosa poética de Manuel Barbadillo Rodríguez, el bodeguero ilustrado, que resume de forma magistralmente bella el misterio y la magia del vino. Dice así: ¿acaso el campo quiere acudir con su fragancia y con su luz a la soledad mística y claustral de la bodega, para observar allí, en el silencio de las naves, la traducción misteriosa de su propia obra? ¿Acaso la bodega pretenda, en ese lenguaje sin palabras de las cosas eternas, llamar al campo, para mostrarle entonces, en la complicidad misteriosa de las crujías, el tesoro intacto de que él ha recibido? Les dejo ya con Manuel Barbadillo y la protagonista de esta tarde, la manzanilla, el vino de la alegría y la libertad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tiene la palabra don Manuel Barbadillo Izaguirre para pronunciar su conferencia. Nosotros nos vamos a sentar ahí abajo. Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad, Teodoro, que te has pasado. Dos o tres precisiones sobre lo que ha comentado Teodoro. La manzanilla no es trimilenaria, el vino sí, la manzanilla nace en el siglo XVIII, ahora lo comentaremos. Y el mérito de exportar manzanilla en el 27, en 1827, la manzanilla ha sido siempre y sigue siéndolo, como el vino de consumo nacional. Era lo extraordinario, porque un vino que no sé lo que llegaría a Filadelfia realmente en las botas, porque seguramente se transformaría. Y lo de la primera manzanilla embotellada es el primer vino español, creo, o por lo menos andaluz embotellado. La primera fábrica industrial de botellas es en Bristol, en 1821. Y nosotros ya en 1827 estábamos embotellando el vino. Se vendía antes a granel, en botas, vamos. Y se exportaba a granel hasta 1970, que es cuando la ley de alcoholes te obligaba a embotellar en origen. Y te has currado mucho la presentación, porque no sé dónde has encontrado muchas de esas cosas, pero en fin. Bueno, vamos a hablar de la manzanilla. Como bien ha dicho Teodoro, es un vino muy singular, y lo que voy a tratar de transmitiros es la singularidad de la manzanilla, comparándola, por ejemplo, con su vecino, con el fino. Entonces, realmente la historia de Sanlúcar y de Jerez, aunque son ciudades vecinas, realmente no tienen relación hasta el siglo XIX, son muy distintas. O sea, Sanlúcar pertenece al ducado de Macedonia y Jerez a la corona. En el siglo XIII, el señorío de Sanlúcar se lo da a Guzmán el Bueno por su actuación en Tarifa, mientras que Jerez pues sigue la corona, Jerez el puerto, Chipiona, y eso marca una diferencia fundamental. O sea, existían ordenanzas desde el siglo XV que no se podía vender vino ni de Jerez a Sanlúcar ni de Sanlúcar a Jerez, y hay mucha más diferencia, diremos, desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, Sanlúcar, la propiedad del suelo era de los duques, mientras que en Jerez se dividió, en Jerez o en el puerto, en las ciudades del reino, entre los 24 caballeros principales. Entonces, en Sanlúcar, para conseguir la propiedad del suelo, el duque, existía el sistema de malletá, que es de donde viene la palabra malleto, que tú durante 7 años, creo, 7 años, sí, cultivabas el terreno gratis para los duques, y a partir del 8º
le daba la octava parte de la cosecha de por vida al duque, pero 2 aranzadas como máximo, o sea, no existen fincas grandes, son todas fincas muy pequeñas. Por eso a los malletos se les conoce como los pequeños viñistas, ¿vale? Y después hay una diferencia climática importante que es fundamental. Los 2 vientos predominantes de Sanlúcar son el levante y el poniente. El levante, como sabéis, tiene eje en el estrecho de Gibraltar, y Sanlúcar, que está allí arriba, hace ya masa con Huelva, y entonces el levante allí es en calma, mientras que en Jerez es un viento predominante. Si nos vamos a los gráficos de viento, las rosas de los vientos, estas son de Juan Gómez Benítez, que es un profesor de la Universidad de Cádiz. Los vientos predominantes en Sanlúcar, como veis, es el poniente, es el oeste. Este es el del puerto, que está más equilibrado. Y si nos vamos a Jerez, el viento predominante es el levante, ¿vale? Esa es la gran diferencia realmente en la actualidad de Jerez y de Sanlúcar, es el levante. Sanlúcar, la publicidad de la playa de Sanlúcar en los años 50 era la única playa de Cádiz que no conoce el levante, para que veáis. Y es determinante para la flor, que ahora veremos cómo se desarrolla. Hasta el siglo XVIII los vinos aquí en la zona se hacían pues muy parecidos al resto de los vinos del mundo, o sea, estaban los vinos jóvenes y los vinos añejos. Los vinos añejos se hacían en crianza estática y se hacían de variedades de uva, diremos las más finas, el Palomino, Pedro Ximénez, fundamentalmente, y de poca presión. O sea, los mostos de primera presión se dedicaban para esos vinos. Y las palmas se hacían con las variedades que he dicho, Pedro Ximénez y Palomino, y cada 3 años se le añadía una palma, pero eran vinos siempre que se le añadía alcohol, o sea, eran vinos oxidados lentamente y con una graduación de alcohol alta. Los cortados es lo mismo, pero de Mantuo, de Perruno y de Albillo, y ya las rayas son de crianza oxidativa, lo que ahora equivaldría a un oloroso, y eran vinos de peor calidad. Estos vinos eran los que se hacían y tenían una graduación alcohólica muy alta, de un 20% o un 25%. Estos vinos son los que estaban preparados en la Armada en Cádiz, cuando Drey el pirata asola el puerto y se lo lleva a Londres y se ponen de moda. O sea, son vinos de muy alta graduación alcohólica y muy oxidados, ¿vale? La otra diferencia fundamental entre Sanlúcar y Jerez eran los tipos de uva que había en Sanlúcar y en Jerez. En Sanlúcar el 95% de uva era Palomino, Listán, como se le llamaba en aquel momento, eso lo recoge Clemente de Roja en su libro, y en Jerez había muchísimas variedades de uva. De hecho, la más abundante no era ni siquiera la Palomino, era la Pedro Ximénez en aquella época, ¿vale? ¿Cómo nace la manzanilla? Los vinos, o sea, de la época estaban los vinos jóvenes y los vinos añejos, que son los que hemos visto antes. El vino joven, el vino del año, lo que ahora se conoce como mosto, Sanlúcar y en Jerez, el vino que no ha pasado por madera, todos los años en Navidades, bueno, antes de Navidades, la temporada de mosto, que es la ruta del mosto, pues el vino que no ha pasado por madera, pues el vino se llevaba a las tabernas en botas, porque cristal no existía, y se sacaba por la canilla, ¿vale? Por el grifo ese que está abajo, ¿vale? Pues al irse vaciando la bota, por generación espontánea, arriba aparecen las levaduras, las Saccharomyces, que se alimentan tanto del oxígeno del aire como de los nutrientes del vino, y lo transforma de forma radical, ¿vale? La primera descripción que tenemos de la manzanilla es de 1807, de Butelú, que es un botánico que viene con Clemente de Roja a montar el jardín de plantas de aclimataciones americanas a Sanlúcar, y habla que a los sanluqueños les gusta más la manzanilla mientras más vacía está la bota, porque había pasado más tiempo para que se transformara el vino. Las levaduras impiden que el vino se oxida, o sea, el gran milagro de la manzanilla es un vino blanco que no se oxida, un vino que con 8 o 9 años tiene el color del primer día. Eso era una revolución para el momento, era impensable. Vale.
los taberneros o los dueños como quieran, enseguida se dan cuenta que prefieren el vino transformado, los sanluqueños. Entonces, ¿qué hacen? Antes, cuando se vaciaba la bota, tú quitabas la bota y ponías la bota nueva. Entonces deciden, antes de vaciarse del todo, en vez de quitar la bota, como ya tiene la levadura, que es la que lo transforma, llenar la bota con la bota nueva. Nace la crianza dinámica, ¿vale? Y la biológica son las levaduras. Esa es la gran aportación a la enología de Andalucía o de Sanlúcar, porque nace en Sanlúcar, que es la crianza biológica y dinámica, que eso se sistematiza con lo largo del tiempo, pero nace en las tabernas. ¿Vale? Estos son fotografías de flor. Entonces, esto cuando se sistematiza, no se sistematiza totalmente hasta mitad del siglo XX, ¿eh? No creáis que es tan antiguo. Entonces, aquí está la forma de hacer vinos de crianza biológica y vinos de crianza oxidativa, ¿eh? Con un solo tipo de uva, porque en Sanlúcar solamente había un solo tipo de uva, que es la listán, la palomino, los mostos de poca presión, o sea, los que llamamos yema o superyema, se dedican para la crianza biológica, lo que está en amarillo, y los de más presión para crianza oxidativa, que es lo que está en rojo. Las botas de crianza biológica se le deja una parte vacía de 5 arrobas para que entre el aire, y las de crianza oxidativa se llenan al 100%. Para tú garantizar que la levadura pueda vivir, las de crianza oxidativa tú las dejas al 15% de alcohol. Siempre, todos los vinos de Jerez son generosos, siempre se le ha añadido desde siempre, de una forma natural o de forma artificial, alcohol vínico siempre. Y en la crianza oxidativa, para tú asegurarte de que la flor no exista, pues lo pone al 19% de alcohol o al 18% de alcohol, ¿vale? Y el problema es que cada bota hace un vino distinto. Entonces, si el cliente espera a comprar una marca que sea igual. Entonces se inventa el sistema de pasar el vino de bota en bota y ir siempre mezclando por líneas para que el vino siempre sea homogéneo. No sé si lo habéis entendido bien, si queréis preguntar algo. Lo entendéis bien, ¿no? O sea, los vinos no son dañadas porque el vino entra por la primera criadera, por la de arriba, y sale por la de abajo. Si se hace de forma tradicional, pues son 3 años lo que tarda en salir el vino. Pero lo que pasa es que está mezclado de muchos vinos, porque se saca siempre parte. O sea, tú sacas de cada... Las botas tienen 50 arrobas, creo. No me acuerdo de memoria. Tú sacas 15 arrobas y la pasas a la de abajo, y de esas 15 a la siguiente. O sea, tú tardas 3 años en hacer un vino joven. Eso lo puedes hacer tú con manzanilla hasta que tiene 8 años y medio, 9, que ya la flor, la levadura no tiene nutrientes, se debilita mucho, se dice que se pasa, se muere, y entonces el vino empieza a oxidarse. Si sigue oxidando, se convierte en amontillado. En el amontillado, diremos, moderno. El amontillado antiguo es el que hemos visto antes, eran las palmas, ¿eh? El amontillado es el vino típico jerezano, ya del siglo XVIII, la primera vez que aparece la palabra amontillado es en el puerto, en 1786, creo, si mire la fecha ahora se la digo, y es un vino hecho con Pedro Ximénez y hecho a imitación de los vinos de Montilla, de ahí su nombre, ¿vale? Cuando se hablaba del cherry en el siglo XIX o en el siglo XVIII, se refiere a los vinos andaluces, no a Jerez en concreto. Todo el cherry se refiere a los vinos del condado, a los vinos en Málaga también se hacía, a los vinos de Montilla, de Moriles, y a los de Jerez y los de Sanlúcar. Ese era el cherry hasta que llegaron los consejos reguladores. El consejo regulador, Teodoro, realmente ya que lo nombraste antes, la ley es del 32, creo, estoy hablando de memoria, es del 32, y el consejo que estaba más avanzado, la denominación de origen más avanzada, o sea, las que proponían la ley eran 25 denominaciones de origen en España, y una era Sanlúcar y otra Jerez. Lo que ocurrió, la más avanzada estaba Sanlúcar, pero en el siglo XIX, bueno, en el siglo XX, ya la vinculación entre Sanlúcar era muy fuerte, ahora lo veremos, y se decidió hacer un solo consejo regulador para los dos, con la especificidad de manzanilla solamente en Sanlúcar. Después ocurrió que en Lebrija empezaron a hacer manzanilla, y entonces se decidió hacer la DO manzanilla para darle más protección en el 64, como tú has dicho, ¿vale? Bueno,
Esto en el 50 está totalmente sistematizado, pero antes no. Antes era el capataz de la bodega, el gurú, el que hacía esto, con lo cual era muy fácil equivocarse. Pues, y la equivocación, ¿cómo se llama? Palo cortado. El palo cortado es sencillamente un vino de crianza biológica que no hace lo que tú creías que iba a hacer. Como los vinos se señalan con unos palos, con unas rayas en las botas, tú cortas el palo porque no está haciendo esas botas y de ahí viene el nombre. O bien un oloroso que ha tenido flor. Entonces tiene los dos tipos de crianza al mismo tiempo y eso es un palo cortado. La manzanilla, enseguida se dan cuenta los taberneros que no en todas las tabernas se hace manzanilla, en unas sí, en otras no. Entonces se obsesionan con el clima y sobre todo con el poniente, con el viento de poniente. Entonces Sanlúcar son dos barrios, Barrio Alto y Barrio Bajo, que tienen 30 metros de diferencia de altitud, y todas las bodegas se colocan o en la orilla del agua antigua, que es la calle Banda de la Playa, si conocéis Sanlúcar, la calle más larga de Sanlúcar, pero vamos, ya la playa se ha ido ya muy lejos, o en la cornisa del Barrio Alto, para recibir el poniente, que es un viento húmedo, las levaduras necesitan mucha humedad y se obsesionan con eso. Y después empiezan a ensayar distintas tipologías de edificios para ver en cuáles se cría la manzanilla o no. Las características fundamentales de las bodegas de criaderas de manzanilla son suelos de tierra. Los suelos son de tierra porque el agua, en el barrio bajo está a nivel freático muy próximo, en el barrio alto en Sanlúcar hay que regar el suelo, penetra en el suelo, se evapora y al pasar de líquido, o sea, de líquido a vapor, consume energía, luego refrigera y humidifica el ambiente. Y después, como no, para combatir el levante, ya en la segunda mitad del 19 todas las bodegas tienen un jardín a levante y todo aljibe, un aljibe para regar el jardín de levante para cuando, si hay levante, le haga el menos daño posible al vino. Porque el agua domiciliada es ya muy moderna, ¿vale? Antiguamente no existía. Y todas tienen también la parte de crianza oxidativa, que son bodegas que están muy abiertas al exterior, que son los colgadizos, esos que veis sobre el aljibe, porque el gradiente de temperatura alto, o sea, el cambio brusco de temperatura, oxidan más rápido el vino y es el enemigo precisamente de la crianza biológica. De la otra parte, que son los cambios bruscos de temperatura, las vibraciones y la sequedad, son los enemigos de la flor. Bueno, seguimos para adelante. El fino, ¿cómo nace el fino? El vino que se hace famoso y se exporta es el oloroso, como hemos comentado. Ocurre que Manuel González Ángel, sanluqueño, trabaja en una empresa en Cádiz que se dedicaba a la importación y exportación y ve el gran negocio de los vinos de Jerez. Entonces decide comprar unos locales en Jerez, pero él no es bodeguero, y le encarga que monte la bodega al hermano de su madre, al tío Pepe, a Pepe Ángel Vargas, y entonces que es sanluqueño y hace los vinos como en Sanlúcar, ¿vale? Entonces hace allí el amontillado pálido o el amontillado fino, con la gran suerte de que los vinos en Sanlúcar, las manzanillas, siempre estaban en graduación alcohólica de 15 a 15,5, mientras que los finos y amontillados en aquella época estaban en un 20% de alcohol. Suben los impuestos de alcohol mucho en Inglaterra y ese es su gran triunfo, y además con menos color el vino y triunfa. Y entonces Sanlúcar, a lo largo de eso, se convierte en almacenista de Jerez porque es realmente quien conoce el mercado ese. Lo que empezó siendo... Perdón, aquí tenemos al tío Pepe. Lo que comenzó siendo un adjetivo, o sea, amontillado pálido o amontillado fino, se convierte en sustantivo ya en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, históricamente son vinos distintos, nacen de forma distinta, tienen más de un siglo de diferencia entre el nacimiento de uno y de otro, pero realmente son vinos muy, muy parecidos. Son vinos ambos de crianza biológica, en la actualidad hechos con la misma uva. Cuando llega la filocera, que acaba con todas las cepas de Europa,
la única uva que se planta en el marco ya es palomino. Pero antes existían muchas en Jerez, en Sanlúcar no. Y esa es la historia, diremos, y la gran diferencia, bueno, la gran diferencia que no es grande, pero la diferencia que hay entre el fino y la manzanilla es lo que hemos comentado antes, el levante. Si vamos hacia atrás, bueno, no se ve muy bien en la foto, las levaduras muertas se depositan abajo, que le llaman lía, madre, le llaman de muchas formas, y sirven de alimento también a las levaduras vivas, a las de arriba. En Sanlúcar hay mucha más abundancia de levaduras muertas que en Jerez por el clima, por la humedad, sobre todo, por el levante, vamos, Esas levaduras muertas son las que redondean el vino, ¿vale? Un fino de 3 años y una manzanilla de 3 años son prácticamente imposibles de distinguir. Las diferencias empiezan ya a partir de los 6 años. Las manzanillas se redondean, mientras que los finos siguen siendo restos, de prácticamente la única diferencia que hay entre la manzanilla y el fino, ¿vale? Estos son los tipos de vinos de Jerez. Los de crianza biológica son los más pálidos, manzanillas y finos. Los olorosos, amontillados, ya estos últimos son Pedro Ximénez, ese que son muy oscuros. Bueno, estas son las tipologías de bodegas. Hasta el siglo XVIII, hasta la primera vez que aparece la palabra manzanilla escrita es en 1781 y es en una disputa de robo de sisa en una taberna de Cádiz, ¿vale? Cádiz y San Fernando también. Cádiz siempre ha sido una ciudad muy manzanillera. Los principales consumidores de manzanilla en aquella época eran los gaditanos. Bueno, entonces, como se dan cuenta que no en todas las tabernas se hace manzanilla, empiezan a diseñar edificios para hacer manzanilla. Los primeros edificios que se ensayan son las bodegas mudéjares, que son bodegas de planta basilical. Los mudéjares son los albañiles, los alarifes árabes que pagaban impuestos, pero tenían toda la cultura romana, evidentemente. Entonces cogen tipologías romanas. Y ese es el primer modelo que se ensaya. Ahí no está bien dibujado, después lo veremos bien. Y son modelos muy abiertos, son naves impares, bodegas pequeñas, porque son modelos de transición entre crianza oxidativa a biológica. El siguiente son las bodegas de cuadro. Los árabes no sabían desarrollar las tipologías y no son anillos perfectos, sino son bodegas son como bodegas independientes macladas alrededor de un patio, pero son como 4 edificios independientes. Y ya los neoclásicos, ya en el siglo XIX, esa bodega tenía el problema, las bodegas de cuadro, que no toda la orientación es buena. O sea, estaban obsesionados con la ventilación, querían muchas fachadas. Entonces, allí a los neoclásicos dicen, un patio en el medio, no. Ponemos un patio perpendicular o sea, siempre este es el poniente y el levante, o sea, están siempre orientadas las bodegas, no se ponen de cualquier forma. Y entonces lo que hace es un patio estrecho, un patio primero a la entrada para poder trabajar, porque es muy incómodo un patio en el centro, tiene que pasar por las naves de bodega, se trasegaba con carros, no se trasegaba como ahora. Y entonces ponen un patio primero de trabajo y con un colgadizo para crianza oxidativa y un patio estrecho perpendicular al río para encañonar el poniente. Los industriales simplifican ese modelo y ponen un solo patio en vez de un patio en T, un patio en medio y una bodega a cada lado. Esa es la tipología más corriente de bodega. En Sanlúcar le llaman paralela, y en Jerez duplo o triplo o cuádruplo, porque en Jerez hay bodegas enormes. Y la tipología, diremos, modelo perfecto son las bodegas catedral, que ahora ya veremos algunas fotos y demás, que son naves enormes, con una altura enorme para la inercia térmica y orientada de la misma forma y con un colgadizo siempre al oeste, ¿vale? Aquí vemos la bodega mudéjar realmente completa con los colgadizos y bodegas de cuadro y ahora vemos algunas fotos. Esto sería una bodega mudéjar, ¿no veis? La cubierta típica de par y tirante. Los de abajo son, o sea, el par es esto y el tirante es la de abajo, o sea, la típica cubierta mudéjar. Esta es otra bodega mudéjar, esta es la bodega del potro.
siempre los suelos de tierra, pero las regaduras son de piedra, en este caso de canto rodado. Esto es una bodega de cuadros, esta es la del Toro, precisamente, que tú has comentado antes. Esta está hecha sobre las ruinas de un antiguo corral de comedia. Es un patio central y 4 naves alrededor, pero si tú ves una foto de una nave, es un edificio independiente, no tiene una unidad, ¿vale? Esto es una bodega neoclásica, como veis es de planta de salón, el neoclásico es la vuelta al hombre, luego planta de salón, rodaduras de piedra, en general suelen ser de piedra de Tarifa, y los bajetes de botas, ¿lo veis? Suelen ser de piedra ostionera, que son de aquí, de Cádiz también. Esto es lo que es un almizcate. El almizcate es de la arquitectura árabe, realmente es un falso almizcate porque el almizcate es entre 2 predios y aquí es un solo predio. Pero son esos patios estrechos y altos, perpendicular al río para encañonar el poniente. Esta es otra bodega neoclásica, o sea, la planta de salón típica. Y aquí tenemos pues, el cuadro industrial, que ya frente al cuadro barroco, que eran 4 edificios independientes, pues hay un anillo perfecto, o la bodega paralela, vamos, no son más. Aquí tenéis un colgadizo, bueno, tiene detrás tiene... los colgadizos suelen estar entre las bodegas paralelas, bueno, es más sitio, pero vamos, en las bodegas paralelas. Estos son depósitos de hormigón que no se usan, pero vamos, veis claramente el colgadizo. Esto es una bodega ya tipo catedral, que son... realmente, tipológicamente no es una catedral, porque tiene una crujía en el punto central, no tiene nave central, o sea, la planta basilical, la de naves impares como la mudéjar, sí tiene una planta, diremos, de iglesia, pero esto no, pero no se, le dicen catedral porque son muy esbeltas y da la sensación del gótico, ¿no? Esto es un colgadizo también de una bodega catedral, ¿ves? A ambos lados. El oloroso se suele poner en cuarta las botas, porque el aire caliente va hacia arriba y el cambio brusco de temperatura le favorece la oxidación, y en la crianza biológica suele ser en tercera. Esta es una bodega catedral, esta es la Arboledilla en concreto, que es el alarife El Esmerao. El alarife equivale a arquitecto, en el alarife casa del arquitecto. Y este señor era un auténtico alarde, ¿no? Si veis, la parte de los arcos que no trabajaban están vacíos. Esta bodega, si se hiciera con la normativa actual de hormigón española, la UNE, saldrían los pilares más robustos. Y está hecho con ladrillo y argamasa de cal. El suelo de tierra, y está hecho sobre un venero de agua, o sea, sobre un río subterráneo, con lo cual está evaporando continuamente y está refrigerando. O sea, es lo que regula la temperatura de la bodega, que son las máquinas de aire acondicionado. Lo mismo, cambio de gas a líquido, es lo que produce el frío o el calor, pues aquí se hace de forma natural. O sea, son edificios bioclimáticos. Esta es otra foto de la arboledilla. Y esta es otra. Aquí es la parte que da al jardín. Tiene un jardín muy grande para combatir el levante. Bueno, como veis, esta forma de hacer vino se expande por toda Andalucía. Después de la filosera solamente se planta palomino en el marco de Jerez, pero en las otras regiones vinateras andaluzas, en el condado, se hace con zalema, con la uva zalema, y en Montilla Moriles se hace con Pedro Ximénez, pero la forma es exactamente la misma. La conferencia se llama El vino de la alegría y de la libertad. Y el vino de la alegría, la manzanilla es un vino muy, muy social, se bebe de pie, como yo digo, fundamentalmente en ferias o en procesiones, en los bares. Es un vino muy social y muy alegre, o sea, te tomas 2 copas y realmente es muy alegre. Esto ya... Hombre, hay otros vinos que son menos alegres, es verdad. Mi abuelo escribió este libro, El vino de la alegría, que es un compendio, la verdad, que es muy bueno, sobre literatura, sobre muchos puntos de vista, y se ha asociado siempre a la alegría. Y se ha asociado también porque, como he comentado antes,
Cádiz es una ciudad muy manzanillera, bebía manzanilla desde el principio, desde el siglo XVIII. Hay muchísimos sainetes que nombran la manzanilla, que se estrenaron aquí en Cádiz, se escribieron aquí en Cádiz del siglo XVIII y del siglo XIX. Y entonces estoy seguro que en la Constitución se brindó con manzanilla cuando se aprobó en 1812. Y el capital extranjero entró fundamentalmente en Jerez, porque la relación fundamental, el vino que se exporta es el oloroso, es el vino jerezano, más que los de crianza biológica. Y entonces apostaron mucho por el fino, y aunque la manzanilla era la reina de hasta los años 50, 60, a partir de esos años la reina de las ferias fue el fino, hasta que se volvió a aprobar la Constitución española, que se desplazó. Y por eso le decimos que es el vino de la libertad, porque va con la Constitución. Pues si queréis hacer alguna pregunta. ¿Qué hora es? No sé si es que he ido muy rápido. Sí. Dime. Has hablado manzanilla de 3 años, manzanilla de 6 años, manzanilla de 9 años. Sí. Las manzanillas son de 3 tipos. Realmente están reguladas solamente 2, manzanilla y manzanilla pasada, pero la manzanilla joven es de 3 años, la manzanilla olorosa es de 6 y la pasada de 8,5, 9 años. Son las clases, diremos, típicas de manzanilla. Históricamente, o sea, fino o fina significa joven, ¿vale? Entonces, cuando tú dices, esta manzanilla es muy gorda, pues quiere decir que es una manzanilla muy vieja. Cuando mi abuelo lanzó Solear, la lanzó al mercado como muy fina y muy vieja, con lo cual es una contradicción, y fue porque mi abuelo fue el primero que duplicó los rocíos. O sea, la Solear pasa 12 criaderas en 6 años. Lo normal es cada criadera 1 año, o sea, duplicó. Entonces, si tú el vino lo trasiegas mucho, de hecho, antiguamente se trasegaba cuando se hacía la vendimia, ahora se guarda el mosto, el vino del año, en acero y se va trasegando a lo largo de todo el año, de 5 en 5 arrobas, porque está demostrado que el trasiego oxigena el vino y lo mantiene más joven, lo mantiene más vigoroso, están las levaduras más fuertes. El Consejo Regulador no permite estas 3 distinciones, entonces solamente manzanilla pasada, a partir de los 8 años creo, o 7, no lo sé, y manzanilla. Lo que es una manzanilla en rama, que estará muy de moda. Las botas de crianza biológica, cada una hace un vino distinto, ¿vale? Entonces, hemos comentado antes que tú cada vez que sacabas de una criadera a otra, tiene que homogenizar, tiene que mezclar todas las botas de esa criadera para pasarla a la otra. Una manzanilla en rama era un vino sin homogeneizar. ¿Qué pasa? El vino, hasta antes, se hacía con los medios que se tenía. Para hacer una buena vinificación, tú tienes que vinificar por debajo de 14 grados centígrados. Pues ya me diréis ustedes cómo se hacía eso en los años 30 o años 40, en septiembre, que es cuando se hacía el vino antes, en Sanlúcar o en Jerez. Era imposible, con lo cual los vinos se hacen ahora bastante mejor. Los vinos ahora están mucho más claros, hace falta clarificarlo menos. Pero antes, encontrar una bota que no necesitara clarificar, lo de clarificar es echarle clara al vino para que decante. Todos los dulces de yema del mundo son de aquí de la zona. Pues era una bota que estaba muy clara y tú la sacabas y la embotellabas. Entonces se asocia el vino en rama a vino sin clarificar, pero realmente es vino sin homogeneizar, ¿eh? Ese es el concepto. Sí. ¿Influye algo que el vino que has comentado, o sea, el viento que has comentado de Poniente, que le da a los viñedos de Sanlúcar, además es muy salino, porque está justo en la costa, y luego la tierra de Sanlúcar, donde están los viñedos, que también al ser tan costera, también es distinta, ¿no? ¿Eso influye? Sí, influye todo, pero realmente el punto salino del vino de Jerez
no es del poniente. No han dicho muchas veces de los cloruros que van en suspensión en el poniente y que entran a través de la bota. No. El lago, el tiempo de los romanos, había un lago salado enorme que llegaba cerca de Sevilla, que es el lago Ligustino, y ese es donde están las viñas. O sea, las albarizas son las margas realmente azules del Guadalquivir, y como era un lago salado, es muy salada esa tierra, tiene cal, y el punto salino le viene de la tierra, ¿vale? La diferencia de Sanlúcar y Jerez en la viña, vamos olvidando de Albariza hay en Sanlúcar también, como es fundamentalmente la blandura que le produce el río. O sea, el rocío está enfrente porque rocía mucho, porque es muy húmedo. Pues Sanlúcar es exactamente igual, es muy húmedo, entonces la producción de uva es mayor, sobre todo en época de sequía, que la de Jerez. Fundamentalmente es esa la diferencia. Nosotros, de hecho, teníamos viñas cerca de Arcos y las seguimos teniendo, pero estamos ya trayendo todo, con el cambio climático, no estamos trayendo todas las viñas a la ribera, diremos, del Guadalquivir, porque es que son, como dicen en Sanlúcar, más blando el clima y producen más. ¿Alguna más pregunta? Dime. El bulo de que la manzanilla, si se exporta, se remonta y el fino no. El fino y la manzanilla son iguales, son vinos hermanos. Como yo decía, alguna vez me preguntaron, digo, es como dos hermanos o dos mellizos, uno niño y otra niña, que de jóvenes, pues tú no los distingues, pero cuando tienen 15 años, sí, no, pues es igual. El Jerez lo hizo muy bien, el consejo, no el consejo, no sé si fue el consejo, pero vamos. Entonces, para desplazar la manzanilla, pues lanzó ese bulo, es un bulo. El fino y la manzanilla a esos efectos son iguales. Si se estropea uno, se estropea el otro. Son vinos hermanos. Jerez hizo cosas muy... Vamos, Jerez, digo, me refiero. Otra cosa que hizo muy bien fue, si veis una película, pues las películas en España se doblaban todas, y pidiera lo que pidiera, pedía un cherry. Tú que te ponía un vaso que era un whisky y dicen, ponme un cherry. Lo hizo muy bien. Una pregunta, ¿qué le parece a usted las mezclas? Me imagino que comercialmente estará de acuerdo con ellas, ¿no? Pero las mezclas a las que ahora se están sometiendo tanto manzanilla como fino. Manzanilla con algo y se llama rebujito, con otra cosa y se llama rebujito. Mientras se venda. El rebujito realmente es un invento inglés, no es un invento español, además del siglo XIX. Bien, lo que pasa es que manda el consumidor. Pero bien, vamos, nosotros hacemos rebujito también. Una pregunta. Sí. Siendo los vinos del Marco de Jerez, los de Sanlúcar, tan ricos, tan valiosos, tan buenos para maridar, ¿a qué se debe a lo mejor que no sean tan conocidos pues, como otras denominaciones de origen, que incluso son más jóvenes que esta? ¿Qué ha pasado? Bueno, maridando son los mejores. Maridando son los mejores. ¿Cuál es el mejor vino para cocinar? ¿Y por qué no para comer? Pues no se sabe por qué. Se ha asociado siempre al aperitivo, quizás he dicho yo antes que se tomaba de pie, y es cierto, en Sanlúcar, vamos, en Cádiz y en Sevilla también se lleva a la mesa, pero fuera de esta zona es muy difícil que se lleve a la mesa. El Consejo Regulador, con buen criterio, diseña ahora un catavino así más parecido a una copa similar de blanco para llevárselo a la mesa, y los grandes restaurantes, los grandes chefs sí lo ponen en las cartas para vino, pero es un tema tradicional. Y después ser un vino raro, porque somos raros realmente, en algunos países no nos consideran ni vino, sino somos licores, porque es vino con que les ha añadido alcohol, ¿no? Son vinos generosos. Pues tiene sus ventajas, porque tiene una historia muy bonita, pero la tienes que conocer, y no se conoce. No se conoce. Y Chiclana, sí. Hubo un intento de hacer manzanilla, ¿no? Pues no lo sé. Chiclana ahora está ya dentro del Consejo, tanto en la parte de producción, que siempre lo estuvo, como en la de envejecimiento. Pues no lo sé. O sea, la manzanilla, realmente el origen es Sanlúcar,
pero en las tabernas. De hecho, cuando se regulariza esto, hubo unos años que se pudo hacer manzanilla aquí cerca de Cádiz, porque, tú sabes, había tradición, pero aquí Cádiz es una ciudad muy húmeda también, y se hacía la manzanilla en la taberna. Pero ahora mismo solamente se hace en Sanlúcar por normativa, y tradicionalmente Sanlúcar. O sea, Sanlúcar es la uva sanluqueña, es la Listán, la Palomino, la que ha quedado después de todo esto, y es así. En Lebrija también se intentó, no, lo de Chiclana lo desconocía. Le iba a preguntar, ¿usted sabe la disparidad de criterios que tienen los médicos respecto al alcohol? Entonces, ¿qué criterio existe ahora mismo a nivel científico que usted nos pueda aportar desde el punto de vista de lo que es beneficioso y de lo que es tóxico? Yo no me atrevo. O sea, como todo, la primera regla para beber es comer y la moderación, ¿no? Evidentemente. A mí, mi tío Toto me dijo, bueno, el vino no es para quitar la sed, el vino no se bebe solo, y si vas a beber, come. Vale. O sea, una copa de vino, 2 copas de vino al día, todo el mundo sabe que no hace daño. ¿Es un alimento? Sí, el vino es un alimento, o sea, está dentro en el reglamento de alimentos. Que eso es muy curioso también porque nos da problemas. O sea, las bodegas, como hemos visto antes, tienen el suelo de tierra, están llenos de moho porque son muy húmedas, pues eso no cumple la normativa de almacén de alimentos. Pues no lo cumple. Tenemos un problema. No hacen la vista gorda con las bodegas antiguas, pero las nuevas no es que no la podemos hacer. Los envases, por ejemplo, enormes que hay en Rioja y todo el vino blanco y demás, son en acero inoxidable, y eso sí cumple todo lo que es la normativa. Sí, bueno, aquí... de toxicología alimentaria. Sí, bueno, o sea, el vino del año, lo hemos comentado antes, se hace en acero inoxidable. Después ya cuando pasa a envejecer, tanto como en Rioja como eso, pasa a la madera. Pero lo que es la cosecha, lo que es el vino del año, lo que aquí llamamos mosto, el vino joven, ese hace ahora en acero inoxidable. Antes se hacía en madera, en barro, en hormigón, se ha hecho en lo que había. Dime. ¿Cómo se debe beber una manzanilla? ¿En copa? ¿En cata? Porque antiguamente se bebía en caña. Caña. Me gustaría que comentases un poco de esto. Como quieras, la puedes beber como quieras. Pero la razón de la caña y el catavino es la misma. Antes no existían frigoríficos, entonces para que no se te enfríe el vino, el catavino tiene la parte esta de abajo y la caña tiene un molondrón de cristal. O sea, la caña es como un catavino en basto, diremos. Es para que no se enfriara y eran muy pequeños, para lo mismo, para que no se te calentara, perdón, para que no se enfriara, no, para que no se calentara. Ahora con los medios que hay, como quieras. Para catarlo mejor, para olerlo, siempre es mejor el catavino, ¿no? Que concentra que una copa abierta, pero salvo eso. ¿Por qué se llama manzanilla? Buena pregunta, te voy a decir mi opinión, pero esto es cosecha particular. Eso he llegado yo porque creo que es así, pero la verdad que no lo sé. A ver, la uva palomino, el vino del año, si habéis tomado, que lo habréis tomado todo, el mosto, el vino del año, sabe a manzana verde clarísimo, o sea, a fruto de pulpa blanca. Si lo haces con uva ya más madura, te sabe a pera. Entonces, la manzana que tomaban cuando no existía la manzanilla, la manzana transformada, manzanilla. Viene de ahí, como la manzanilla flor y demás, es de la manzana. El diminutivo illa es más que un diminutivo, es casi un sustantivo, ¿no? Todo lo que termina en illa termina siendo sustantivo. Una mantilla no es una manta pequeña, una tortilla no es una torta pequeña, y illo igual. Entonces, yo creo que viene de ahí. Antes he comentado lo difícil que fue bautizar a Castilla y San Diego. Pues sí, lo cuento, pero eso no tiene nada que ver con la manzanilla. No, sí, pero es muy Mi tío Toto estaba empeñado en embotellar el mosto que se bebe cuando llega noviembre, diciembre, o sea, el vino del año. Pero era un vino
inestable. Nosotros lo vendíamos a granel desde 1837, vino del Castillo, porque nuestro lagar, nosotros teníamos 2 lagares, uno de Malleto, o sea que hacíamos como una esquila, y otro el nuestro. Entonces, vino del Castillo era el vino del año. Cuando lo quisimos embotellar, pues le queríamos poner Castillo de Santiago, que es como se denomina el castillo que está enfrente, y el alcalde no nos dejó. Entonces le pusimos de San Diego, porque es la iglesia que está al lado, y además Diego y Santiago realmente es el mismo nombre. Ese fue el primer escollo, pero no el más importante. No hay forma de ponerle un vino castillo, porque están todos los castillos patentados. Y segundo, el Consejo cogió un rebote tremendo, porque claro, no es un vino de Jerez. No cerró la bodega varios días, las primeras cosechas ponía vino no amparado por la denominación de origen Jerez Cherry. Yo creo que ahora sería casi un atractivo que pusieran eso. Y fue muy, muy problemático, pero la verdad que tuvimos mucha suerte y fue un éxito. Y lo hicimos cuando realmente ya vinificamos bien. O sea, nosotros éramos proveedores de Harvey y Bristol y montamos una planta de vinificación, una empresa al 50%, se llamaba Gidal Vin, que era unas viñas y la planta de vinificación era la planta más moderna del Marco en aquel momento. Vinificábamos ya con camisas de agua fría y demás, y por eso decidimos embotellarlo. No solamente porque queríamos embotellarlo, sino porque ya estaba estabilizado, ya se podía embotellar. ¿Más preguntas? ¿De qué madera es donde se almacena? Las botas, fundamentalmente de roble americano, también algo de roble francés, y los bocoyes, que son más grandes, suelen ser de castaña. Las botas en el Marco duran como unos 100 años y hay que usarlas siempre una vez que están envinadas, o sea que tú tienes primero que envinarla, o sea, durante 3 años, y ese vino tirarlo y ya empezar a dedicarla a hacer el vino. La madera en los vinos del Marco es un defecto, no es una virtud. ¿Se han planteado embotellarlos en envases más grandes? Por ejemplo, como Montillo. ¿A qué te refieres? ¿Backing Box? Sí. No. En principio no, porque el Backing Box en España se asocia a vino barato, o sea, no tiene por qué, porque es un envase tan válido como el cristal, pero en España tiene ese desprestigio y el Consejo lo tiene prohibido. Se deja envasar en Backing Box, pero solamente como medio de transporte, no para venderlo. Tuve la fortuna de experimentarlo, pero a lo mejor no les ha quedado muy claro la diferencia cuando has explicado que la manzanilla se redondea mientras que el fino se queda vertical. A lo mejor abundar un poco más ahí. Bueno, la manzanilla y el fino son vinos... La forma es degustarlo. Sí, eso hay que compararlo porque si no, no se nota. Son vinos muy, muy secos. O sea, los vinos más secos del mundo son los vinos de aquí. Porque la flor se ha comido toda la pulpa, o sea, no le queda nada. O sea, tú evaporas fino, manzanilla o amontillado y no lo puedes reducir, se ha volatilizado, no queda nada. Por eso para guisar es tan bueno, porque nada más que da sabor, no le da sustancia. Entonces, mientras el vino es más joven, las manzanillas caen más rápido, no se quedan en la boca, sino tú al degustarlo, se te cae muy rápido. A medida que van cogiendo más vejez, pues se van redondeando. Pues los finos les cuesta mucho trabajo quedarse, sino caen más rápido. O sea, una manzanilla pasada se te queda aquí, te dicen que es aceitosa, porque es que prácticamente cuesta trabajo que se te vaya hacia abajo el gusto. Las manzanillas olorosas se quedan algo menos y las jóvenes se caen más. Esa es la diferencia. ¿Tiene coherencia ese bulo que también corre, que dice que la manzanilla se asimila mejor, da menos dolor de cabeza? No, eso es un bulo... no, que el fino no. O sea, da dolor de cabeza la histamina. Un vino bien hecho no da dolor de cabeza. Sea fino, sea tinto, o sea manzanilla, o sea de lo que sea. Es que está bien hecho o mal hecho.
En la actualidad los vinos no deben dar dolor de cabeza a ninguno, por lo que he comentado. Las plantas de vinificación, que es lo importante en el vino, son plantas modernas, están muy bien hechas y nos lo dan. O sea, los vinos españoles, porque claro, no es lo mismo el clima de España que de Francia. Los vinos de Extremadura o de La Mancha, que antes costaba trabajo beberlos, ahora son vinos cojonudos, y es porque están bien vinificados. Sí. En las flotas de India, en Sanlúcar es donde viene que se embarca vino de Jerez, no dice tributo. O sea, ya dice que de Jerez a Sanlúcar, los días que se embarca. A mí me será fino o algo, pero quizás esa sería la primera gran publicidad que se le da al vino de Jerez. No, la primera, pero ¿te refieres tú en qué época? 1500. 1500 no existía ni el fino ni la manzanilla, existían los vinos estos que te comentaba antes. La publicidad del vino de Jerez grande es la que he comentado antes, cuando Drey el pirata asola el puerto de Cádiz y el vino que estaba preparado para la Armada se lo lleva a Londres. Entonces lo canta Shakespeare y es cuando realmente el vino de Jerez se hace universalmente conocido en aquella época. Bueno, más o menos la misma, pero no es por ese momento. Estaríamos hablando de vinos añejos, o sea, serían palmas o rayas, probablemente palmas y cortados, porque realmente se da vino de todo tipo, pero tiene que ser eso porque el vino que demanda ya Inglaterra, Alemania y demás, siempre es oloroso. Luego debía ser el vino joven. O sea, es cierto que la primera vuelta al mundo se carga en Sevilla y en Sanlúcar, y los vinos que se llevarían vinos jóvenes y vinos añejos, pero lo acabarían antes de dar la vuelta al mundo, seguro. Al hilo de eso, comenta el acuerdo que habéis llegado con la Armada para el Juan Sebastián Elcano. En el Juan Sebastián Elcano sí van unas botas de amontillado y de oloroso nuestras, sí. Este año. Cierto, sí. ¿Cuánto dura la manzanilla embotellada? Dura bastante. Siempre se ha dicho que ahora, como se hacen bastante mejor el vino, dura bastante más. Antes era muy corriente que se remontara. Pero ahora ya esa palabra está como maldita. Ahora es evolucionada y está muy de moda. Manzanilla evolucionada. Dura mucho. Lo que pasa es que va evolucionando, va cambiando, pero dura mucho. ¿Depende de la concentración de sulfitos o no? Pues no lo sé, la verdad. Mira, nosotros cuando cumplimos 50 años del Castillo de San Diego, del blanco que hablábamos antes, abrimos botellas de castillos embotellados, 50 años. Y estaba cojonudo. Lo que pasa es que estaba oxidado. Era como un palo cortado, porque tenía pulpa, estaba muy bueno. Y abrimos también manzanillas de 50 años embotelladas, y estaban muy buenas. O sea, si tú lo conservas con cierto mimo, dura bastante, pero no es lo mismo que una manzanilla recién embotellada. En general, bueno, algunos vinos se redondean durante un año, cosas así, pero en general el vino embotellado va peor en su momento, claro. Tanto ya sea reserva, ya sea lo que sea. Pero se conservan bastante bien con respecto a otros vinos, sí. ¿Cuál sería el maridaje perfecto para la manzanilla? Marisco, jamón, cualquier cosa. La verdad que la manzanilla o el fino o el amontillado marida prácticamente con todo, con todo, con alcachofa, hasta con gazpacho lo puedes tomar. Son muy versátiles. Y tienen una virtud, porque hay otros vinos que son tan fuertes, lo que sea, que te anula un poco lo que comes, y estos te dejan, te los resalta, no te los suele anular. Dime. ¿Qué futuro tiene la juventud con la manzanilla y el vino? Mira, el marco de Jerez ha reducido una barbaridad, antes lo estábamos comentando,
con respecto al 75, a 1975 ahora tenemos el 10% de viña y de bodegas y de todo. Hay un resurgir del vino de Jerez, porque la verdad como son vinos únicos, los vinos andaluces, pues están en cierto modo de moda en Nueva York y en algunos países europeos, pero un poco volumen, pero mucho precio. O sea, es como un cambio. Y la juventud sí está bebiendo vino, vamos, no mucho, pero sí. Yo creo que permanecerá más o menos en los parámetros que está ahora, pero creo que va a ser más exigente a la hora de pedir el vino, va a pedir una marca concreta. He comentado antes que dentro de manzanilla, tuve una manzanilla y manzanilla de 2 años y medio a 6 años o 7 y están todos en el mismo rango, no te lo distingue el consejo. Sí. Ahora que ha nombrado Extremadura, en Tierra de Barro hay algunos productores de vino que no se quieren someter al Consejo Regulador, por ejemplo. ¿Ocurre lo mismo en Sanlúcar? Hay productores, no sé si Gabriela está en esa... Sí, Gabriela está en el consejo. Sí. Lo que pasa es que la pelea que ha habido de las manzanillas o de algunas empresas de manzanilla ha sido por el tema que ha comentado antes el señor, era el tema de Backing Box, que querían ponerlo en Backing Box y el consejo no le permitió. Pero está en el consejo. Nosotros fuimos los primeros que nos salimos de alguna forma del consejo con el castillo, con el vino blanco, el blanco de la Bariza, y entonces lo que hicimos fue crear la denominación la indicación geográfica protegida vino de la tierra de Cádiz, que nace para dar cobertura al castillo de San Diego. En la actualidad, los productores estos nuevos aquí en la zona, como Luis Pérez y demás, lo que quieren hacer es que esos vinos los ampare el consejo. Y probablemente lo haga, y que van a ser los vinos de pago, ¿no? Que le van a llamar. Van a tener más condiciones, pero lo van a incorporar. En general, no hay, aunque haya pequeñas empresas, pero con muy poco volumen, sí le gusta que contacta con un restaurante de prestigio, lo que sea, y le trabaja prácticamente a ellos solo, cosas así, sí, pero si quiere tener algo de volumen, la denominación de origen es importante. ¿No? Muy bien. Pues yo creo que ha quedado claro que hay que ir a tomarse una manzanilla ya mismo, ¿no? Y nada de rebujito. Aunque, hombre, la población sevillana, la Feria de Sevilla, le ha venido a dar un impulso grande a la manzanilla. Pues sí, lo hemos dicho antes, el vino de la alegría, ¿no? Sí. La feria... Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Barbadillo, por esta estupenda conferencia y este diálogo tan franco y tan estupendo que hemos tenido aquí para conocer la manzanilla. Muchas gracias. El vino de Sanlúcar. Yo quiero hacerte entrega de este recuerdo, que no sé cómo se abre. Nada. Es por la parte chica. Este es el escudo de la academia. Muy bonito. Y también te quiero hacer entrega de un recuerdo de la conferencia, con el cartel de la... Pues muchas gracias. El cartel de la conferencia que ha dado. Y estos libros de la academia... Muchísimas gracias. Que seguro que estuvo aquí en la Carraca encerrado y alguna copita se tomaría. Y esto, los 50 cuentos del Puente Zuazo, que tienes para leer ahí. Pues muchísimas gracias. Pues enhorabuena. Muy bien. Pues la Real Academia de San Romualdo les agradece su presencia en este acto y les informo que el próximo acto será una conferencia que con el título «Cómo se salvó la nación en 1810»
Relato de la defensa de la isla, estará a cargo del coronel de Infantería de Marina, don Vicente Gonzalo Navarro, el martes 3 de febrero a esta misma hora. Será presentado por don José Quintero González. De esto están ustedes todos invitados. Muchísimas gracias, señora delegada de Cultura, y a todos los compañeros académicos, y a todos ustedes muchas gracias.